Muy bien. Buenas noches. Vamos a hacer un recorrido por todas las teorías a partir de las exposiciones que ustedes prepararon. Me queda claro que lo hicieron muy bien, con todas las premuras que corresponde a una maestría, pero yo quisiera comenzar haciendo algún tipo de resumen inicial que los ayude también a contextualizar un poco los que no estuvieron ayer y los que sí estuvieron, pues, ¿no? Entonces yo voy a empezar de lo que considero que tiene un fundamento, en mi opinión, porque aquí sí cada quien ya adopta posturas muy personales, la teoría que considero que logra abarcar, digamos, con una mayor claridad los procesos de aprendizaje, que es la teoría histórico-cultural de Vygotsky. Me voy a referir a esa. Tomen sus lápices y tomen sus notas. No tengo ninguna presentación, lo voy a hacer como lo hago en Cuba, con un pizarrón y un lápiz. Aquí no tengo pizarrón. Primero, entendamos que la teoría histórico-cultural de Vygotsky es una teoría que ya tiene 100 años. Es una Profesor, teoría... disculpe, una Sí, compañera dice que tiene que aceptar que entre a la sala, algo así. no la veo por acá. Este, no Ah, sé entonces quién es fue. el internet de ella, ya le digo. Gracias. Ajá. Que me avise alguien por ahí, que me avisen. Entonces yo le estaba diciendo, la teoría histórico-cultural de Vygotsky tiene 100 años. Estamos hablando de un autor de principio del siglo XIX. Un autor de principio del siglo XIX que propone una teoría no que aborda el aprendizaje, pero que su teoría realmente se acerca a la comprensión de la constitución de la persona humana. La teoría de Vygotsky tiene varios postulados que son fundamentales. Yo voy a mencionar los postulados y ustedes ahí. Primer postulado de Vygotsky. Vygotsky diferencia las funciones psicológicas superiores de las funciones psicológicas inferiores. Y él dice, las funciones psicológicas inferiores, ¿sí?, son las que son heredadas, son instintivas, están establecidas en los organismos a través de genes y cromosomas, ¿no? Un perro no tiene que aprender a ser perro. Él nace perro y en la medida que va creciendo, va madurando y se van activando funciones que él ya trae en el organismo. Igual que el gallo. Pues el gallo no tiene que ir a la escuela de gallo. Usted incluso agarra un pollito, lo cría en una cajita sin que nunca vea un pollo en toda su vida. Y cuando es grande lo suelta en el patio, canta y pisa gallo. Y si este gallo, ¿cómo aprendió a cantar? No, eso es instintivo. En la medida que el gallo va madurando, se activa el canto, tiene una función sexual. Ya puede corretear las gallinas y puede tener sus pollitos. Esas son funciones psicológicas inferiores. ¿Cuáles son las funciones básicas del cerebro? Son tres. Primero, garantizar la vida. El cerebro se ocupa de que usted no se muera sin darse cuenta. Si a usted le baja el azúcar en sangre, usted le da hambre. El cerebro manda señal de hambre y usted va y se consigue un algodón de azúcar. Se compra un plátano o lo que usted quiera. El cerebro se ocupa del proceso de homeostasis, control y estabilidad interna. Te avisa cualquier cosa. Si te das un golpe te duele, si te quiebras una mano te duele, etc. Esa es la primera función del cerebro, garantizar la vida, garantizar que el organismo pueda desarrollar la autopoiesis y no morir de repente sin enterarse. Imagine qué triste fuera. La segunda función del cerebro es reproducirse. Todas las especies se dedican a eso, a no morirse, a reproducirse, ¿verdad? Y si es un mamífero, con la mayor cantidad posible de representantes del género opuesto para garantizar, ¿no? Y la tercera función del cerebro, que esta es más complicada, generalmente la tienen las chicas, por eso las chicas en el desarrollo, ellas son, de hecho, más inteligentes que los chicos, porque ellas tienen esta función que es muy compleja, que es la función de cuidar las crías, proteger las crías. ¿Sí? Y generalmente, aunque los dos participan, en una gran parte de las especies, no en todas, son las hembras las que se ocupan de la madriguera, limpiar la madriguera, cuidar la madriguera, amamantar los muchachos. Entonces, una función muy compleja que hace que su cerebro evolucione diferente al nuestro. Bueno, si estas son las tres funciones del cerebro, tenemos entonces funciones instintivas que garantizan estas tres funciones. Eso significa que las aves tienen el instinto de hacer un nido.
porque el nido garantiza la función de cuidar la cría y reproducir la especie. ¿Ya? Y hay especies que tienen la función de escarbar en la tierra para buscar el alimento. Y eso lo traen instintivamente, no lo tienen que aprender. Porque eso es una función importante para cumplir, ¿no? Es un instinto importante. Los animales están llenos de instintos, ¿no? Bien, nosotros, pobrecitos de nosotros, no somos sapiens, somos los que menos instintos tenemos. Tenemos un stock muy limitado de instintos que los médicos pediatras los conocen muy bien. El instinto de prensión, el instinto de succión, el instinto de Moro, el instinto de Koch. Y los médicos hacen todo un estudio del bebé cuando nace para checar que traiga todos los instintos que vienen ahí, digamos, en el software. Eso viene instalado y si algún niño tiene algún problemita en un instinto, enseguida empiezan a hacerse estudios porque trae en la base alguna dificultad. Entonces, Vygotsky nos dice, estas son las funciones primitivas, ¿sí? Inferiores, se llama inferiores, las que nos ubican en el reino animal, en el reino de los instintos. Pero hay otras funciones que el ser humano aprende y él le llama funciones psicológicas superiores, que no la comparte con las otras especies, son solo nuestras. Y Vygotsky descubre o nos propone una cosa muy interesante y nos dice, y ahí va el principio que quiero que consideren muy bien. Vygotsky nos dice, todas las funciones psicológicas superiores, todas las funciones psicológicas superiores tienen un origen histórico y cultural. Histórico y cultural. O sea, todas las funciones psicológicas superiores se aprenden. Como yo expliqué en la clase pasada, el humano aprende a ser humano. ¿Y qué significa aprender a ser humano? Aprender funciones psicológicas. Instalar funciones psicológicas, no. Y cuando el niño está aprendiendo matemáticas, le estamos instalando una función psicológica, pensamiento matemático. Y cuando el niño está aprendiendo música, le estamos instalando una función psicológica superior, pensamiento musical, habilidades musicales. Y cuando el niño está aprendiendo ajedrez, le estamos instalando, estamos creando aquí un conjunto de redes neuronales que antes de aprender ajedrez no tenía. Esas redes neuronales son el resultado de aprender ajedrez y son funciones psicológicas superiores. Aunque él no se refirió a esta, él se refirió, por ejemplo, al lenguaje. El lenguaje es una función psicológica superior. Y el lenguaje se aprende culturalmente. La memoria. La memoria es una función psicológica superior. ¿Sí? La memoria voluntaria. ¿No? Y se desarrolla. Se aprende. Se fortalece en el aprendizaje cultural la memoria voluntaria. Hay hasta ejercicios que tenemos que hacer para desarrollar, fortalecer nuestra memoria voluntaria. La memoria lógica es una función psicológica superior. El lenguaje escrito es una función psicológica superior. ¿No? Entonces dice, todas las funciones psicológicas superiores tienen un origen histórico-cultural. O sea, que los seres humanos estamos definidos y determinados históricamente, no estamos determinados biológicamente. Lo biológico es una condición necesaria, pero no es suficiente, no nos define. Bueno, lo biológico es importante porque sin la cabeza, sin el cerebro y sin la estructura biológica que necesito, yo no voy a poder. Sí, usted agarra una lagartija y se la lleva para la escuela, para la maestría, le da y no va a aprender. Porque ella biológicamente no tiene la posibilidad de aprender nada. La lagartija, nace lagartija, se muere lagartija, adiós lagartija toda su vida. De ahí no sale, pero nosotros no. ¿Sí? Porque nosotros podemos llegar a ser músicos, ingenieros, investigadores, delincuentes, asesinos. Nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas. Eso va a depender de qué? De un proceso de aprendizaje. Porque a ser humano se aprende. Lo humano se aprende. ¿Sí? Entonces, el humano es una posibilidad abierta. Abierta. No está cerrada nunca. El humano solo queda totalmente definido el día que muere. El día que muere, ya sabemos lo que fuimos. Pero si no estoy muerto todavía, yo puedo cambiar esa ruta. Tomar acciones y cambiar mi historia. No estamos definidos, como dice Sartre. Por eso el aprendizaje es
importante para nosotros, porque nosotros nos definimos haciendo ¿qué? Aprendiendo. ¿Ya? Entonces Vygotsky dice, tienen origen histórico-cultural. Significa, lo que aprende el niño depende de qué? Depende de su historia, depende de dónde vive, depende de cómo come, de cómo duerme. No es lo mismo el niño que llega a la escuela de una casa disfuncional, de un padre violento y alcohólico. No llega en las mismas condiciones que un niño que llega a la escuela de una familia funcional donde es amado y protegido. Todo el sistema biológico y psicológico de él se formó en condiciones totalmente diferentes al otro que llega de una casa violenta, desatendido, sin amor, con hambre. No aprenden igual. ¿Por qué? Porque sus funciones psicológicas no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque fueron niños que crecieron en diferentes contextos históricos, culturales, contextos concretos, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar cuando nos acerquemos a las teorías de aprendizaje es que muchas de estas teorías de aprendizaje plantean el aprendizaje desde una postura abstracta con respecto a las condiciones concretas donde están los seres humanos. ¿Sí? Nos explicamos el aprendizaje, pero ¿qué niño tengo? ¿De dónde viene ese niño? ¿Cómo está ese niño? ¿Qué condiciones tiene ese niño? ¿Qué ganas de aprender tiene? ¿Cómo vienen satisfechas sus necesidades espirituales, sus necesidades afectivas? ¿Es un niño amado o no es un niño amado? Profe, ¿y qué tiene que ver un niño amado? Bueno, porque es que el apego y el amor es fundamental para el desarrollo de todo el psiquismo del ser humano. Fundamental, como dice Enrique Dussel. Nosotros nacemos en una condición de proximidad, como expliqué yo la clase pasada. No somos pececitos que salen de un huevo y se van al océano inmenso a ver cómo sobreviven. No, nosotros nacemos de una persona, directamente de una persona. Inmediatamente después de salir, nos ponen el pezón de esa persona, que nos abraza y nos mira a los ojos. Nosotros nacemos en un estado de contacto, de proximidad, en un estado de afectividad. Eso es fundamental para el desarrollo del cerebro. Es fundamental para el desarrollo del conectoma, ¿sí? Porque un niño cuya madre lo recibe y lo ama y le canta y lo amamanta y le lee cuento, es un niño que está creciendo en una condición emocional favorable y todo su sistema neuronal, todo su sistema, toda su inteligencia está siendo bañada de neurotransmisores de la felicidad, ¿no? Y a veces tienes un niño que llega a la escuela y ese niño lo que viene es sufriendo la vida. Y tú estás angustiado porque no sabes matemáticas. Y el muchacho lo que quiere es tal vez un poco de amor, un abrazo, un pedazo de pan, un pedazo de manzana, algo, porque ese muchacho viene en unas condiciones terribles y tú preocupado porque no sabes acentuar las agudas, ¿no? Entonces quiero que entremos al análisis de las teorías del aprendizaje sin olvidar que estamos hablando de aprendizaje de seres humanos. Entonces Vygotsky dice, lo primero, las funciones psicológicas tienen origen histórico-cultural. Significa, todos los niños tienen diferentes condiciones para aprender porque vienen de contextos diferentes. El segundo principio de Vygotsky, que tienen que tener claro, dice, todas las funciones psicológicas superiores, o sea, las que son aprendidas. Recuerden, cuando yo diga funciones psicológicas inferiores, son heredadas, son instintos, son reacciones instintivas. Y cuando digo funciones psicológicas superiores, son aprendidas. Tienen un origen histórico, cultural, son aprendidas en la cultura. Entonces Vygotsky dice, todas las funciones psicológicas superiores, todas, tienen carácter mediado. ¿Qué significa que tienen carácter mediado? Que están mediadas. Profe, ¿y qué significa que están mediadas? Significa que entre la cultura que el niño tiene que aprender y el niño hay algo en el medio. ¿Y qué es eso que hay algo en el medio? Vygotsky define varias mediaciones. La primera mediación es social. En el medio, entre la cultura y el niño, están los padres, los adultos, las personas. ¿Sí? Y está claro que si mamá amamanta al niño y todos los días pone un reggaetón, ese niño va a querer crecer que le va a gustar el reggaetón, porque el gusto de él está siendo mediado por el gusto de la madre. Y si la madre se altera y le grita, ya muchacho, ese niño cuando se altere va a gritar, porque él sabiendo que la madre cuando se altera grita, pues yo cuando me altero grito. Entonces, esa forma de comunicación está siendo mediada por un adulto, porque la madre igual cuando se altera dice, a ver,
aquí te sientas y me esperas a que yo me calme, porque papá está enojado. Y ahorita que yo me calme, tú y yo vamos a hablar. Y vas a descubrir a tu niña de 5 años diciéndole a la muñeca, a ver, aquí te sientas y esperas que mamá se calme. Cuando yo me calme, tú y yo vamos a hablar. Porque la niña está aprendiendo de adulto y va internalizando esas conductas. Y después va a ser una niña que cuando se enoje va a respirar, va a esperar a calmarse. ¿Por qué? Porque las cosas que los niños están aprendiendo tienen carácter mediado. Están mediadas en primer lugar socialmente, por los adultos. Y uno de los mediadores más importantes los tengo sentado aquí en la maestría, los maestros. ¿Por qué son tan importantes, profe? Porque estudian una profesión para convertirse en los mejores mediadores posibles. Usted no está en el aula para alterarse, usted no está ahí para enojarse, usted no está ahí para enojarse si no hacen tarea, usted no está ahí para enojarse si llegan tarde, usted no está ahí para enojarse si no hacen lo que usted quiere. Usted es un mediador y cuando usted está enojada es cuando más tranquila tiene que estar. Porque usted está educando a los jóvenes para que aprendan a enfrentar el enojo con tranquilidad. Eso es parte de lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas. Que bastante que alteran, por supuesto, ellos son jóvenes, tienen mucha energía y tienen un maestro como yo, tiene 56 años, y yo quisiera que se quedaran embelesados escuchándome, escribiendo en la libreta, y ellos están en otras cosas, se están enamorando entre ellos ahí en la secundaria, y la niña no le dio bolas y anda triste. ¿Qué le interesa la física si es lo que quiere que la chamaca le eche bojito? Pues sí. Nosotros tenemos que saber que cuando nos acercamos a los jóvenes, nos acercamos a condiciones que son diferentes a las condiciones adultas que tenemos nosotros. Entonces, la segunda condición es que todas las funciones psicológicas superiores tienen carácter, ¿qué dije? Mediado. Están mediadas. Vygotsky da varias formas de mediación. La primera es mediación social, o sea, los adultos, las personas. Los que tengan hijos adolescentes saben, tiene un hijo adolescente que está descarriado, que no le gusta estudiar, de momento se enamora de una chamaca y la chamaca es buena estudiante y el otro se siente a estudiar, a los 2 meses es el mejor alumno del aula, porque ella es una mediadora también. Ella también está entre la cultura y él, y si él está interesado en ella, ella lo cambia, lo transforma para bien. A veces hay quien te cambia para mal, porque somos mediadores. Por eso te preocupa que tu muchacho se enamore de alguien que ande por ahí haciendo cosas no correctas, porque dice, bueno, esta persona me va a influir en el niño. Y no es que va a influir, es que son mediadores sociales. O sea, participan de los procesos educativos. Entonces, ¿cuál es el primer mediador importante? El maestro. ¿Por qué el maestro tiene que conocer una teoría de aprendizaje? Porque si usted está en el aula y no conoce ninguna teoría de aprendizaje, usted está trabajando a ciegas. Está dando ahí palos a ciegas sin saber. Usted alguna tiene que asumir y sea consecuente con esa para que al menos usted sepa cómo van aprendiendo sus muchachos según esa teoría, ¿no? La segunda forma de mediación que Vygotsky nos habla es la mediación instrumental. Mediación instrumental. Que es la mediación que se establece a través de instrumentos, a través de herramientas, instrumentos. Y la primera herramienta fundamental para el desarrollo de los seres humanos, la más poderosa de todas, el lenguaje. Un sistema de signos que se creó para comunicarnos. El lenguaje es poderoso, el lenguaje es fundamental, el lenguaje es básico. Sin lenguaje no somos nada. Les voy a poner un ejemplo de un experimento que hizo Ian Pavlov, que le cae muy bien a los que van a exponer conductismo. El ejemplo es conductista, no es de acá. Muchas veces conocemos los experimentos que Pavlov hizo con perros, pero Pavlov también experimentó con otros animales. Tenía un mono que se llamaba Rafael. Esperemos que nadie aquí se llame Rafael. El mono se llamaba Rafael. Y a Pavlov se le ocurrió un experimento interesantísimo con Rafael. Pavlov quería ver hasta qué punto el mono podía generalizar su aprendizaje. Nosotros generalizamos todo, tenemos la palabra. La palabra es el camino a la generalización. Cuando yo digo mamá, digo todas las mamás. Cuando digo casa, digo todas las casas que han existido, las que existen y las que existirán. Cuando digo vaca, digo todas las vacas. Las que existieron, las que existen y las que existen. Porque el vaca es un concepto que generaliza a todas las vacas. Mamíferos, todos los mamíferos. Reptiles, todos. Entonces, el lenguaje tiene esa capacidad de generalizar. Nos permite tomar el mundo, generalizarlo y llevarlo a la mente. Pavlov quería ver hasta qué punto el mono podía generalizar. Sería interesante. Miren el experimento. Dejó a Rafael varios días sin comer para que tuviera hambre. Y en un pasillo largo puso al final frutas que sabía que le gustaban a Rafael, plátano y estas cosas. Y entre las frutas y Rafael puso un diablillo.
Un diablillo es un candil, un mechero. En nuestro país se le dicen diferente, en Cuba le decimos candil. Y le prendió lumbre y a Rafael le daba miedo pasar el candil para llegar a la fruta porque instintivamente le temía. Entonces Pavlov enseñó a Rafael a tomar una jícara, una vasija, un jarro. Lo agarraba con agua de un tanque de agua y apagaba al diablillo y accedía a la fruta. Lo hacía diligentemente, lo hacía de forma tal que cualquiera que lo viera mono piensa, ese mono inteligente, ¿no? Pero él aprendió eso conductistamente. Entonces Paz lo quería ver hasta qué punto ese aprendizaje era capaz de impactar la vida futura del mono. ¿Qué hizo? Se lo llevó a un lago, se subió a un bote con Rafael, en el otro bote puso la fruta, puso una tabla con el diablillo y le dio la jícara, el jarro, para ver si él era capaz de agarrar agua del lago y apagar el fuego y pasar a comerse la fruta. ¿Qué ustedes creen que ocurrió? Que Rafael no pudo. ¿Qué le faltó a Rafael? Rafael no podía entender que aquella agua y la del agua eran la misma agua, aun cuando las tomara. Si tiene, se las toma. Pero no sabe que tienen las mismas propiedades. No sabe que con esta agua puede apagar el diablillo. Aquella sí. Él aprendió aquella en el tanque, azul, la metía. O sea, pero aquí cambió todo el contexto. Entonces, ¿qué le falta a Rafael para llegar a comprender eso? Le falta el lenguaje. Le falta la capacidad de entender generalizadamente al mundo. ¿Sí? Igual Rafael, si lo sueltan en la selva, ve una fruta, agarra una vara, la tumba y se la come. Y tú dices, mono. Sí, pero Rafael no se amarra la vara a la cintura para llevarse la vara cada vez que se encuentra una fruta. Él no reconoce en la vara una propiedad general que puede usar en múltiples oportunidades. No la carga. Puede agarrar un palo y defenderse de un depredador. Sería genial que siempre anduviera con un palo. Si todos los modos anduvieran con unos garrotes, no hubiera depredador que se acercara. Pero ellos no pueden llegar a esa conclusión. No tienen el lenguaje. No tienen la capacidad de generalizar. No tienen la capacidad que tenemos nosotros de que a través del lenguaje podemos las experiencias de ayer aplicarlas mañana, pasado mañana y toda nuestra vida. Eso nos permite el lenguaje. Por eso dije, el lenguaje es un mediador del desarrollo. Es mediación simbólica, semiótica. Hay otras formas de mediación semiótica. El lenguaje matemático, el lenguaje geográfico, la danza, la música, son lenguajes. Porque usted puede ser muy bueno, pero te dan una partitura y no la sabes leer. Hay que aprender a leer. Es una función psicológica que se aprende. Muy bien. Hay otra forma de mediación que quiero que consideren, que es la mediación a través de herramientas, a través de juegos. ¿Sí? Los juegos que los niños realizan producen mediaciones, o sea, producen desarrollo. Cuidado, pónganlo entre comillas. Todos los juegos que jugué yo de niño producían grandes desarrollos. El peligro es que en la sociedad actual los niños están jugando con un celular. Tenemos que ser capaces como pedagogos de darnos cuenta que los desarrollos que habían en aquellos juegos que eran desarrollos de la comunicación, que eran desarrollos sociales, porque nosotros jugábamos con la pelota, con el papalote, con el otro niño, aprendíamos a relacionarnos, conversábamos, nos reíamos, nos peleábamos, nos reconciliábamos. Todo eso hoy está siendo desaparecido porque el niño está solo con la tecnología. El otro no está. Y cuando el otro aparece, puede haber un conflicto que él no sepa resolver. Puede haber un conflicto que él no sepa solucionar porque él está casi todo el tiempo con la tecnología. Él no está con el otro. Entonces, pensemos que Vygotsky nos alerta que las herramientas producen desarrollo. ¿Y cuál es la herramienta más importante que inventamos nosotros? Fíjense, les voy a enseñar ahora la más trascendental de todas las herramientas que ha creado el ser humano. La única herramienta que nos cambió totalmente y participa en la transformación de nuestros niños cada día. El lápiz. El lápiz no solo produce motricidad fina, el lápiz produce la capacidad de escribir, la capacidad de llevar el lenguaje a un simbolismo escrito, y eso implica la capacidad de producir la escritura. Y producir la escritura implica un aprendizaje de la fonética, de la gramática, bueno, una enorme cantidad de cosas que producen desarrollo en el ser humano. Entonces, hasta aquí dije, lo primero es, las funciones psicológicas superiores tienen un origen histórico-cultural, o sea,
No se nace con todo esto. Esto se diseña en el proceso de la historia del niño y en la cultura del niño. Por eso los chinos son tan diferentes a nosotros, los japoneses son tan diferentes a nosotros. Son diseñados en otra cultura, ¿no? Lo segundo, que las funciones psicológicas superiores tienen carácter mediado. O sea, que hay un mediador. El tercero, las funciones psicológicas superiores tienen doble vida. Dice Vygotsky, tienen doble vida. Primero existen en el plano social y después en el plano individual. ¿Dónde existen en el plano social? En el plano de la cultura. La cultura porta todo lo que nosotros aprendemos. La forma de razonar, la forma de argumentar, la forma de escribir, la forma. Entonces, él dice, primero existen en el plano externo y después en el plano interno. ¿Sí? Primero se dan en lo social y después se dan en lo individual. Fíjense, dice Vygotsky, primero se dan en lo interpsicológico y después en lo intrapsicológico. Fíjense lo que está diciendo Vygotsky. Vygotsky nos está diciendo, la baja autoestima primero se da en lo interpsicológico. No nací con baja autoestima. Pero tuve una madre sobreexigente. A ver, apúrate, eres tonto, eres necio, ¿por qué no te apuras? Y eso que está en la relación con el otro, al final se vuelve hacia adentro en una relación conmigo y yo soy una persona entonces insegura, de baja autoestima, que no confío en mí. Eso que tengo adentro me viene de afuera. Todas las neurosis que cargamos no vienen de afuera, de relaciones de dominación, relaciones de despojo, relaciones de agravios, de violencia, entonces se va a internalizar. Porque Vygotsky nos dice, todas las funciones psicológicas superiores tienen doble vida. Primero existen en el plano interpsicológico y después en el plano intrapsicológico. Y eso nos lleva a concluir todo aprendizaje se da de lo social a lo individual. Todo aprendizaje se da de la relación con el otro a la relación conmigo. Todo aprendizaje se da de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Todo aprendizaje se da del colectivo al individuo, del grupo al individuo. ¿Ya? Entonces, es muy importante que yo planifique mi clase, pero también es muy importante que yo planifique la relación entre mis alumnos. ¿Por qué? Porque la relación que ellos tengan entre ellos va a participar de lo que ellos van a hacer. Muy bien. Hasta ahí algunos de los principios básicos de la Escuela Histórico-Cultural, que no dio tiempo de desarrollarla ayer, y es otra teoría, encarna otra teoría de aprendizaje que me parece importante que ustedes tengan por ahí clarita. Y por último me voy a referir a otro principio de la Escuela Histórico-Cultural, con este término, que plantea que los niños aprenden en la interacción entre lo que se llama zona de desarrollo actual y zona de desarrollo potencial. ¿Ya? ¿A qué le llama Vygotsky zona de desarrollo actual? Vygotsky le llama zona de desarrollo actual a todo lo que el niño ya sabe, todo lo que el niño ya domina, todo lo que el niño hace solo y hace bien. ¿Sí? Y yo le voy a agregar otra cosa. Porque a veces tú ves que el niño ya te suma dos números, número de dos dígitos con sobrepaso, lo hace solo y lo hace bien, pero lo hace despacito. O ves que tu hijo ya se anuda los zapatitos, lo hace solo, lo hace bien, pero lo hace despacito. Y a veces te dice, mamá, espérate, que voy a apúrate, apúrate, pero lo hace despacito. ¿En qué momento sabes que la habilidad está formada? El indicador más importante de una habilidad es la rapidez. O sea, el niño es hábil cuando lo hace solo, bien y rápido. Por tanto, mientras lo haga solo, bien y despacio, sigo haciendo actividades para que desarrolle la habilidad. ¿Sí? No paso a otro contenido hasta que no lo hace solo, bien y rápido. Solo, bien y rápido, porque la rapidez indica que ya es hábil. Mientras lo haga despacio, hay que seguir insistiendo, consolidando, sistematizando para que el niño pueda ir desarrollando eso que se llama habilidad. Todos los que están aquí que aprendieron a manejar saben que pasamos por eso, ¿sí? Yo cuando aprendí a manejar, manejaba en primera, todo el tiempo. No me atrevía a cambiar velocidad, porque para cambiar velocidad tenía que mirar la palanca de cambio. Y si miraba la palanca de cambio, me daba miedo llevarme a un cristiano por delante. Entonces yo ponía primera y salía, y ahí yo me mantenía en primera despacito. Hasta que fui desarrollando, ¿qué? Habilidad. Habilidad. Y ya llegué el momento, ya yo ni miro la palanca de velocidad. ¿Por qué? Me volví hábil. ¿Y cómo me volví hábil?
En el ejercicio, en el ejercicio, en el ejercicio, haciéndolo, haciéndolo y haciéndolo, la habilidad aparece. Bien, eso es zona de desarrollo actual. Todo lo que el niño sabe hacer, solo, bien y rápido. ¿Qué es zona de desarrollo próximo o potencial? Lo que el niño puede hacer, lo que el niño puede hacer, pero no solo. Lo puede hacer si lo ayuda. Solo no puede, pero lo hace si lo ayuda. Fíjense, no lo puede hacer solo, pero puede hacerlo si lo ayuda. Y Vygotsky dice, lo que hoy hace con ayuda, mañana lo hace solo. Porque lo ayudo, lo ayudo, lo ayudo, lo ayudo, y él va desarrollando la habilidad hasta que lo haga solo. Lo va a hacer solo y despacito, solo e inseguro. Pero ya empezó a separarse de mí. O sea, el aprendizaje es un proceso de desconectarse para lograr autonomía. Pero entendamos, en el proceso de desconectarme para lograr autonomía, siempre dependo del otro. La dependencia es una condición inicial de todo aprendizaje. Dependo del otro, de mi maestra, de mi mamá, de mi amigo, de mi hermano. Se van para el patio a hacer cosas, se suben al árbol, el pequeño no puede, el grande lo ayuda, súbete aquí, le da la mano. A los 3 días el otro se sube solo. Porque ya el hermano lo ayuda, y que el otro ya adquiere la habilidad y vamos. Entonces, ¿a qué llama Vygotsky zona potencial? A todo aquello que el niño puede hacer. Si lo ayudan, si no lo ayudan, no puede. Por eso es potencial. Potencial significa que potencialmente lo puede aprender. No lo puede aprender solo, pero si lo ayuda, sí. Y mañana ya eso pasa a formar parte de la zona actual y aparece otra zona potencial. Y termino mi breve exposición de hoy. Me les robé una hora, me disculpan, con esta idea fundamental. Si usted ayuda al niño, si usted le explica al niño y el niño no puede, y usted lo ayuda y no puede, y usted le explica y no puede, hay quien dice, ay, chamaco burro, ya le expliqué 10 veces, yo entendí y todavía no entiende. Mire, si usted lo ayuda y no puede, usted está fuera de zona. Eso no es enseñable en ese momento. Él no está listo para aprender eso en ese momento. Si usted lo ayuda y no puede, si usted le explicó 10 veces y el niño no entiende, regrese a un contenido anterior. No está listo para eso. Estás fuera de zona. Porque Vygotsky define lo que es enseñable. ¿Cómo define lo enseñable? Con la zona de desarrollo potencial. Diciendo, bueno, lo que hace con ayuda es lo enseñable. Él puede aprender ahorita. Y lo que hace con ayuda hoy, mañana lo puede hacer solo. Bien, hasta aquí yo quise, muy rápido, esto fue muy rápido, ustedes me disculpan, son teorías muy grandes y yo me estoy acercando a ellas poquito a poquito y muy rápido. Y tratando de hacérselo además accesible, ¿sí? Intentando que ustedes logren captar contenidos que son a veces muy complicados si uno va directamente al libro de Vygotsky, pero aquí estoy tratando de servírselo lo más fácil posible. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya vamos a ir a las exposiciones. Hasta aquí todo está bien. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con los compañeros que van a compartirnos, ¿no? El conductismo. Adelante. ¿Tienen pensado compartir pantalla? ¿Quieren que los ponga como coanfitriones? Todo aquí es posible. ¿A quiénes les corresponde? Nosotros somos el primer grupo de las teorías conductistas. Sí puedo compartir pantalla, ¿verdad? Pero quiero ubicarte. A ver, háblame, abre tu micrófono y háblame. Lo de No le háblame es escuché, ¿qué me porque... dijo? ¿Te llama Ludis? ¿Te llamas? Sí, así es. Ya, te voy a poner como coanfitrión. Ya te desapareciste otra vez. A Ludis, aquí estás. Te voy a poner como coanfitrión. Ya eres coanfitrión Ludis Vera. Ya puedes compartir pantalla cuando gustes. Ok, gracias. A continuación vamos a hacer. Bueno, nosotros
somos el primer grupo, vamos a hablar sobre las teorías conductistas o behavioristas. Dentro de esto, pues, nuestro grupo está formado por Lord Suárez Lourdes, Mina Corozo Job, Santiago Víctor y quien les habla, Vera Sánchez Ludis. Dentro de esto, vamos a ver que el filósofo Skinner hay una frase célebre que nos habla sobre lo que las personas sienten es tan importante como lo que hacen. Dentro de nuestros contextos de lo que vamos a hablar sobre las teorías conductistas, vamos a ver que tiene mucho sobre el conocimiento, el comportamiento del ser humano y los estímulos ambientales que ejercen para cuando nosotros como personas sentimos ciertas situaciones dadas por estímulos ya sean ambientales. Vamos a ver que dentro de las teorías conductistas, las teorías conductistas se basan en el aprendizaje del comportamiento humano, la cual su resultado como aprendizaje vamos a tener que siempre va a ser dado a una experiencia o a la observación. Aparte de esto, vamos a ver que tanto la teoría conductista, que se basa en la experiencia y en la observación, vamos a ver que esta se centra en comportamientos observables y en cómo el ambiente y las consecuencias de los mismos influyen en la conducta humana, pues como hablaba el doctor en la explicación que dio, casi todo prácticamente va a confluir en los comportamientos en el ser humano, ya sea por la observación, en este caso pues también tomó referencia a lo que hablaba del mono Rafael, ¿no? Tenía sus comportamientos observables, lo que él había visto en su comportamiento hacia el ambiente de lo que le habían enseñado. Entonces, dentro de esto vamos a ver que los estímulos ambientales van a tener como consecuencia un refuerzo positivo como un refuerzo negativo. El refuerzo positivo pues va a haber que va a haber una conducta en la cual va a ser deseable y se puede repetir en el futuro, mientras que una respuesta negativa muchas veces dada por un castigo para que no se pueda repetir. Vamos a ver que las teorías conductistas son ejercidas mucho más que todo en la educación y la formación, que desarrollaron técnicas y estrategias para moldear y reforzar el comportamiento específico en los estudiantes. Realmente es una de las teorías, decían que su enfoque es uno de los más criticados, pero aún así siguen siendo muy importantes en lo que es la educación. Dentro de las características conductistas vamos a ver que va a haber el enfoque del comportamiento observable, el énfasis en el aprendizaje por condicionamiento, la importancia del refuerzo y el castigo, y la creencia de la plasticidad del comportamiento y el método científico. Dentro de esto, vamos a ver que lo que es el enfoque del comportamiento observable, todo lo que el ser humano realmente realiza va a ser un comportamiento basado en una experiencia, la cual va a ser observable. Dentro de esto vamos a ver que lo que es el enfoque del comportamiento observable es importante en las teorías conductistas, dado a que se puede repetir tanto en una consecuencia, ya sea negativa o positiva. El énfasis del aprendizaje por condicionamiento, vamos a ver que vamos a ver que el aprendizaje por condicionamiento, pues muchas veces se va a dar por una condición dada de un ser humano hacia otras conductas de comportamiento que se pueden repetir de la misma forma que de esta misma pueden ser repetidas. Vamos a ver también que la importancia del refuerzo y castigo hace referencia a lo que es propio de una respuesta positiva y negativa cuando va a ser una consecuencia deseable como no deseable. En este caso, una respuesta que se va a repetir, como también una respuesta en la cual no va a ser deseable, en este caso negativa. Y vamos a ver que dentro de esto, las respuestas positivas y negativas son muy importantes para el desarrollo del ser humano, ya que un niño que se está educando va a darse cuenta según la importancia que tenga ya sea, o sea, se utiliza el refuerzo para fomentar los comportamientos deseables, mientras que el castigo se utiliza para desalentar los comportamientos no deseables.
lo que es la importancia, lo que es la creencia, la plasticidad del comportamiento, vamos a ver también que las conductistas creen que el comportamiento humano es altamente maleable, es decir, que puede ser moldeado, modificado a través del aprendizaje y la experiencia. Dentro de esto, pues, tenemos muchos de los ejemplos donde, más que todo en la educación, la creencia de la plasticidad en la cual puede ser moldeado, es lo que prácticamente se piensa de un estudiante en la cual uno le está enseñando alguna cátedra específica y muchas veces no puede saber del todo, pero realmente con el tiempo y con la enseñanza llega a ser moldeado. Entonces, aparte de esto, vamos a ver también lo que una de las características del conductismo es el método científico, el cual se utiliza en el estudio del comportamiento humano. Se utilizan métodos rigurosos y empíricos para medir y cuantificar los comportamientos observables y asimismo, de esta manera podemos evaluar la efectividad de las técnicas de modificación del comportamiento. Estas son algunas de las características principales de la teoría conductista que han influido en la educación y la psicología durante muchas décadas. Dentro de esto, a continuación sigue mi compañera. Aquí vemos un ejemplo, no pude pasar la diapositiva. Vamos a ver el ejemplo del estímulo ambiental de que hablaba sobre el énfasis del aprendizaje de condicionamientos. Ahí siempre va a haber un estímulo y una respuesta dentro de esto. En cuanto al enfoque del comportamiento observable, pues vamos a ver que pueden ser medibles según los estímulos ambientales, pues que una persona puede estar triste, puede estar alegre. De esta manera, muchas veces van a haber estímulos que van a hacer que una persona se pueda sentir también muy depresiva. Dentro de esto, pues, a continuación sigue mi compañera sobre la teoría del condicionamiento operante. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar un poco más sobre la teoría del condicionamiento operante y también de la teoría del aprendizaje social. Compañera, me dice siguiente para yo poder pasarle la siguiente diapositiva, ¿ok? Ya, yo le aviso. Ya, la teoría del condicionamiento operante es una teoría del aprendizaje que fue propuesta por Bruce Frederick, conocido por su enfoque en la influencia del entorno y las consecuencias en la formación de los comportamientos. Es decir, que se basa en la idea de que el comportamiento de una persona puede ser moldeable dependiendo de las consecuencias que le siguen. Sostiene que estas consecuencias del comportamiento, ya sean positivas o negativas, van a influir en la probabilidad de que ese comportamiento se vuelva a repetir o no. Es decir, que si las consecuencias del comportamiento de esta persona es positiva, puede que lo vuelva a repetir otra vez. Pero si es negativa, es más probable que no lo haga. A continuación, la siguiente. La siguiente, compañera. Ya, los conceptos claves involucrados en esta teoría para una mejor comprensión son 4, lo que es el comportamiento, consecuencia, el reforzamiento y el castigo. El comportamiento se refiere a las acciones que todo individuo tiene, que podemos observarlas y que pueden ser medibles. Puede ser cualquier acción, como en el ejemplo que puso el profesor ayer, de expulsar un botón, una palanca o cualquier objeto. La consecuencia es la respuesta del ambiente a ese comportamiento que tuvo esa persona. Y aquí esta consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa, ¿ya? El reforzamiento es el proceso de aumentar la probabilidad de que un comportamiento se repita. Es decir, que si una persona, o por ejemplo, el clásico ejemplo de Skinner, con una caja, él diseñó una cajita y quería estudiar el comportamiento animal, entonces puso, por ejemplo, una rata, una paloma. Entonces, si la rata o la paloma pinchaba a una palanquita y esta palanquita le daba alimento, entonces este animalito iba a volver a repetir esa acción. Entonces ahí está reforzando esa acción. Pero en todo caso, si él presionaba otro botón o otro lado, tenía una descarga eléctrica que le provocaba dolor, entonces no lo iba a hacer. Cualquiera de las dos es el reforzamiento de la actividad. Y el cuarto, el castigo, que es el proceso de disminuir la probabilidad. Es decir, que si nosotros queremos que alguien no haga alguna acción, lo más recomendable es hacerle como un castigo o enseñarle que eso no está bien. Ya, la siguiente.
La teoría del aprendizaje social, desarrollada por Albert Bandura, se basa en la idea de que los niños aprenden observando en un contexto social o en la sociedad, y también por la imitación de algún comportamiento que ellos vieron. Este describe en 3 conceptos claves. La primera, que las personas pueden aprender a través de la observación, que el estado mental que tiene la persona también afecta en el proceso del aprendizaje, y que cuando se aprende algo no quiere decir que va a haber un cambio en el comportamiento de esta persona. Por lo tanto, este estudio se enfoca en los procesos de aprendizaje entre la interacción que tiene el estudiante con el profesor o con el entorno que tiene. Muy bien, Lidis, hasta ahí ya estuvo. Te voy a pedir que compartas la presentación en el grupo donde estamos todos, de modo que todos podamos acceder a su propuesta. No va a dar tiempo de desarrollar todos los temas como ustedes querrían, porque quiero escuchar a todos los equipos. Las gracias al equipo, a los que pudieron exponer, y pasamos al segundo. ¿Al segundo grupo o al siguiente participante? No, a la segunda teoría, no va a dar tiempo. Ustedes se prepararon también, que son capaces de llevársela ahora, con una sola teoría. Buenas noches, profesor. Yo voy a compartir pantalla para que me ayude con eso. Sí. Felicitaciones al primer equipo. Te pedía que por favor compartiéramos la diapo en el grupo de WhatsApp, de donde yo pudiera bajarla y tomar los nombres de los participantes. Sí, está bien, yo ya la comparto. Muchas gracias, Lidi. Bueno, Gracias. Ya deja de compartir para que entre el segundo equipo. Ustedes más o menos gradúen su tiempo, 7 minutos cada equipo, de modo que podamos escucharnos a todos en alguna medida. No va a dar tiempo, somos muchos, son 29 alumnos. ¿Ya? Adelante, Cedeño, Delgado, Valderrama y Zambrano. Hola. Sí se aprecia. Sí, se aprecia. Adelante, Ay. sí se aprecia. Hola. Disculpe, lo que pasa es que tengo un poquito mal el internet, pero ya. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ya. Ser completamente honesto con uno mismo es un buen... No se le escucha, compañera. Sí, se dejó de escuchar. Andy Gemma, se dejó de escuchar. Creo que tienes un problemita con tu internet. Valderrama, ¿me escucha usted? Valderrama, ¿me escucha usted? ¿Algún otro compañero del equipo que pueda apoyar a Valderrama? ¿No se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Patricia, la siguiente diapositiva, por favor. La otra. Ya, hablábamos de el tema de nosotros era teorías del psicoanálisis. Mi compañera sí tuvo un pequeño percance con internet,
esperemos que ya mismo se le solucione. Entonces, mientras eso continuamos. El psicoanálisis de Sigmund Freud se trata de una de las Ya formas voy. de psicoterapia. Continúa, Ya, continúa. se trata de una de las formas de psicoterapia más conocidas. La técnica se basa en la teoría de la personalidad, que divide a la mente en tres partes, en el yo, en el ello y en el superyo. El objetivo es ayudar a las personas a entender mejor sus motivaciones y comportamientos, así como liberarse de los problemas que están infiriendo en su vida. En las etapas de psicoanálisis, compañera, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ya, en las etapas del psicoanálisis, Freud también dividió el proceso de análisis en 4 etapas, en el cual estas son interpretación de los sueños, el análisis de la resistencia, transferencias y análisis de las defensas. La interpretación de los sueños. En esta implica la interpretación de los sueños, valga la redundancia, en relación con el inconsciente. Los sueños pueden contener deseos reprimidos o información sobre el inconsciente. En el diccionario define la palabra sueño como un acto de dormir. También se da un segundo significado, describiéndolo como un acto de representarse en la fantasía de uno mismo mientras duerme. Los sueños los sueños se revelan mediante símbolos, deseos, problemas, ya sean fobias, complejos, angustia, tensiones familiares o laborales. Asimismo, también puede ser por problemas sexuales o afectivos. Sigmund Freud en el 1900, define que el sueño es el resultado de nuestra propia actividad anímica, es decir, depende de nuestro estado de ánimo y de cómo nos sentamos. Representado por imágenes visuales surgidas o por presentaciones involuntarias. En la teoría psicoanalítica otorga una gran importancia al sueño a partir de la interpretación de los mismos, revelando cada sueño como un producto psíquico, pleno en sentido en que se puede asignarse a un lugar perfectamente determinado. La segunda que tenemos, análisis de resistencia, pues la resistencia se refiere a la tendencia de las personas a resistir el cambio. Además, implica en tratar de entender a las personas por las que ésta no quiere cambiar. La transferencia. La transferencia es el proceso por el cual una persona proyecta sus sentimientos, deseos y conflictos inconscientes, en la relación con el terapeuta. El objetivo de este es ayudar a la persona a reconocer y afrontar sus sentimientos. Para esto, Freud describe que la transferencia como algo propio del humano, defendiéndola como sistemas o modelos, los cuales rigen en la vida amorosa. Estos son adquiridos en el transcurso del desarrollo de la persona, cuya etapa principal, según él, es la infancia, ya que ésta va a difundir en la relación a la vida del individuo. En este sentido, también Freud afirma que todo ser humano, por efecto que el que recibe en la infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa, para condiciones del amor, o sea, lo que él establecerá en un futuro y pues de lo que él pueda fijarse y llegar a lograr. En los análisis de defensa, esta etapa implica la forma en la que una persona evita enfrentarse a los conflictos o problemas. Esto incluye en el análisis de los mecanismos de defensa como se niega, también en ocasiones se olvida y pues bueno. Esta etapa puede ayudar a las personas a comprender cómo se están protegiendo de sus sentimientos y conflictos para que las otras personas pues no lleguen a enterarse. Listo. Dentro de la teoría del psicoanálisis de Freud, él habla sobre nuestra mente y comportamiento. Esta teoría propone que la personalidad está compuesta por 3 partes fundamentales, las cuales son el yo, el superyo y el yo ideal. El yo, el cual opera de forma consciente, tomando decisiones basadas en nuestros deseos y necesidades. El superyo, el cual es al contrario, que opera de forma inconsciente, influenciado por nuestras creencias y valores. Y por último, el yo ideal, que también opera de forma inconsciente, guiando el comportamiento y
guiando el comportamiento hacia los estándares de nuestra sociedad. Freud empleó la metáfora del iceberg para referirse a la mente. En esta parte, en la primera parte donde solo se ve un poco del iceberg, él menciona que es la parte yo, la parte visible o consciente que es la más pequeña. Luego se puede visualizar el super yo, que es la parte que se percibe poco, pero que es posible acceder a través de la manera de pensar, costumbres y crianza de la persona. Y por último, el yo ideal. Es la parte que menos se percibe o más difícil de percibir y es la mayor parte de la mente. Esta teoría se basa en la creencia de que nuestras decisiones conscientes y nuestras acciones inconscientes están profundamente relacionadas con nuestras experiencias pasadas y nuestro entorno social. Continúe, compañera. Bueno, vale recalcar también que esta teoría de psicoanálisis es una de las corrientes psicológicas que se centran en la investigación de la vida mental. Esta, pues como hemos escuchado, fue desarrollada por Freud con el propósito de entender y prevenir el sufrimiento emocional a través de la exploración del pensamiento, de los recuerdos y del sueño. Esta técnica es utilizada para un análisis profundo. Este método de exploración que involucra el uso de estrategias como la asociación libre y el análisis del sueño, como anteriormente lo explicaba la compañera, y el análisis a la resistencia. Esto como resumen a lo que la compañera me antecedió la palabra. Ani. Ya, mil disculpas, lo que pasa es que tengo un poquito pésimo el internet. Ya, ¿qué es la teoría del psicoanálisis? Según Freud, el psicoanálisis es una teoría que investiga y ayuda a la comprensión del funcionamiento mental normal y patológico. Este es un método psicoterapéutico que surge en la interacción de dos sujetos en circunstancias creadas para propiciar un intercambio dialógico que incluya la comunicación entre inconsciente a inconsciente. Bueno, el psicoanálisis es un método terapéutico, como se mencionaba. Es una terapia y un tratamiento, es decir, es una teoría de análisis clínico, el cual busca analizar el inconsciente de las personas para tratar de entender sus comportamientos, sus sentimientos y sus formas de pensar. Dentro de esto existen tres elementos fundamentales para el psicoanálisis, que es el método, el cual sirve para explorar los procesos mentales inconscientes de la persona, la técnica, que es para tratar a las enfermedades mentales, y las teorías que se derivan del método y de la técnica. Una de las teorías psicoanalíticas de Freud es comprender el desarrollo humano. Esta teoría se explica a través de 5 etapas, la que es la fase oral, la fase anal, la fase fálica y la fase lactancia y la genital. Estas etapas se refieren a los distintos procesos de maduración que una persona experimenta a lo largo de la vida. Estos procesos, como ya mencioné, están dados por fase. Por ejemplo, en la fase oral concierne de 0 a 1 año, en la cual los bebés buscan lo que es principalmente satisfacerse a través de la boca, o sea, esto significa que los bebés se alimentan y esta fase también es conocida como la alimentación. En esta fase, ellos establecen un vínculo con la mamá. En la fase anal, que va desde el primer año a los 3 años, el bebé empieza a desarrollar un sentido de control sobre su cuerpo y su entorno. Es decir, el bebé identifica, por ejemplo, un inodoro y sabe que él sus necesidades las hace allí. Esta etapa es importante porque desarrolla un sentido de responsabilidad y control. En la fase fálica, que va desde los 3 a los 6 años,
El interés del niño se basa en los genitales, tiene curiosidades sobre ellos y pueden explorarlos por curiosidad. Es decir, ellos comienzan a identificarse, tienen cabello, soy una niña, el niño, o sea, tiene sus partes, él dice soy un niño. Esa parte es muy importante porque desarrolla una imagen de sí mismo. En la fase de latencia, que va desde los 6 a los 12 años, es un periodo de calma sexual. Los padres empiezan a observar cambios en sus hijos, no solo en relación a su cuerpo, sino también a su comportamiento, sí, y también respecto a los vínculos y los intereses de ellos. Ellos comienzan a aceptar su identidad y a desarrollar relaciones interpersonales. En la fase genital, que va desde los 18 años, de los 12 años hasta los 18 años y lo largo de vida que tengan, esto aparece con lo que es la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompaña la adolescencia. En esta fase es un desarrollo psicosocial y aquí se empieza a sentir una mayor atracción sexual hacia otras personas. Como mencionaba, ellos desarrollan relaciones saludables y estables a lo largo de su vida. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien por el equipo, felicidades. Vamos a pasar Muchas gracias. a la otra teoría. Repito, no va a dar tiempo que pongan todos los del equipo porque, bueno, una disculpa, yo me robé un tiempote ahí explicando algunas cosas que... Entonces vamos a pasar al otro equipo. Ustedes tomen nota de lo que están diciendo sus compañeros. Tomen nota, por favor, porque hoy de las 21 horas a las 21:30 se va a abrir en la plataforma unas preguntas que pusimos los maestros para que ustedes respondan. Entonces es importante que ustedes tomen nota de lo que dicen sus compañeros para tratar de entender lo mejor posible lo que estamos discutiendo. Adelante, el próximo equipo. Hola, muy buenas noches. Doctor, si me permite compartir pantalla, por favor. Ya eres coanfitrión, Valeria. Adelante. Gracias. Compartir. No me sale. Ahora sí. Muy buenas noches, doctor Miguel Saladier Carrillo. Somos el grupo número 3. Vamos a hablar acerca de la teoría del constructivismo. Los integrantes son Erika Navas, María Navas, María Olivera, Jennifer Tierres y Carla Arteaga. Bien, en cuanto a la teoría del aprendizaje o teoría del constructivismo, no podemos dejar de lado un psicólogo muy reconocido, suizo, Jean Piaget, que es considerado como padre del constructivismo. Él sugirió que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre siguiendo una serie de etapas que explicaremos más adelante. Observó que los pequeños juegan un papel activo en la obtención de conocimiento del mundo. Es decir, que los consideró como pequeños científicos, que construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo. Eso sí, mediante las normas mentales que difieren cualitativamente de las que usan las personas adultas. Jean Piaget, en el constructivismo, defendía que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que cada persona elabora a partir de una información que ya posee. Y la interacción con su entorno. Esta forma de pensar es la base del aprendizaje del constructivismo. Es decir, perdón, que es una interpretación de la realidad, es una opción epistemológica y permite abordar la evolución del ser humano. Postula la necesidad de entregar al alumno o al estudiante herramientas que puedan generar andamiajes,
que este de aquí le puede permitir crear sus principios o sus propios procedimientos. A la vez, también puede resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y sigan aprendiendo. Bueno, ahora le tocaba a Erika Navas, pero se encuentra actualmente enferma y que es mi hermana, y está con la voz que no puede hablar. Entonces voy a continuar por ella. ¿Gustas? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpen, cosa que tengo un problema de la voz. Entonces no voy a poder. No, continúa por ella, no, que no se esfuerce la Perfecto, voz. perfecto, gracias. Ya. Entonces, la teoría de la constructivista tenemos en este caso 4. Vamos a hablar ahora del aprendizaje como construcción activa. El aprendizaje como construcción activa, los niños son constructores activos en su propio conocimiento. Jean Piaget sostiene que los niños no son simplemente recipientes que absorben la información pasivamente, sino que también son activos en la construcción y su propio conocimiento a través de una experiencia. El aprendizaje es un proceso activo en el que Jean Piaget creía que el aprendizaje no ocurre simplemente a través de una exposición de una nueva información, sino que los niños tienen que estar activamente involucrados en el proceso del aprendizaje. Vamos a hablar del enfoque en el estudiante y también en el enfoque del facilitador. En el estudiante, la teoría constructiva para el estudiante en el centro del proceso educativo. En lugar de recibir una información de una manera pasiva, se le invita a participar activamente a la construcción de su propio conocimiento. Esto de aquí se puede lograr mediante ya sea una relación de actividades tanto de práctica como también puede ser el diálogo con otros compañeros y también con el uso de materiales didácticos que estos de aquí pueden fomentar tanto la reflexión como la exploración en los estudiantes. Debemos entender que también encontramos un enfoque en el aula que podemos aplicar, de las cuales tenemos varios puntos, como planificar actividades que fomenten la participación activa de los estudiantes, solicitar la opinión de los estudiantes y de tal manera permitirles tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. De igual manera, utilizar materiales que sean didácticos y que de esta manera puedan estimular la exploración y también el pensamiento crítico. En cuanto al papel del docente como facilitador de lo que corresponde a la teoría del constructivismo, el docente cabe recalcar que no es el único responsable del aprendizaje de los estudiantes, ya que también se ve a sí mismo como un facilitador o como una guía que ayuda a los estudiantes para poder construir su propio conocimiento. Esto puede implicar proporcionar un ambiente que sea seguro para el estudiante, de apoyo en el aula, donde los dichos alumnos se sientan cómodos para compartir tanto sus pensamientos como sus opiniones. También tenemos otro enfoque en el aula que podemos aplicar, como los puntos de proporcionar un ambiente que sea seguro y de apoyo en el salón o en el aula, poder animar a los estudiantes para compartir tanto sus pensamientos y opiniones y proporcionar una retroalimentación que sea individualizada y constructiva. Continuamos con la siguiente compañera. Muy buenas noches. Continuando con la segunda teoría, tenemos la de construcción de conocimientos basado en las experiencias previas. Es importante desglosar primero cuál es el proceso de construcción del conocimiento. Pues bien, la construcción del conocimiento se da por aproximaciones sucesivas desde la descripción reveladora. ¿A qué se debe? Pasando por un análisis que transforme ese objeto de ese proceso en una comprensión. Entonces, por ende, ¿cuáles serían esas experiencias previas? Pues bien, la experiencia previa es considerada como un tipo de especie de almacén donde cada sujeto se encarga de organizar, estructurar, dar un significado e incluso hasta integrar el material tanto conceptual como procedimental para ir construyendo junto con las resonancias afectivas que se quiera lograr experimentar. Entonces, ¿cómo se le llamaría a este conocimiento que está basado en las experiencias?
Pues bien, este conocimiento tiene un nombre, es conocido como el conocimiento empírico. ¿De qué se trata? Este de aquí es el encargado que está basado en todas las experiencias, incluso en los últimos términos, tienen que ver más enfocadas en todo lo que es la percepción. Un ejemplo, en todo lo que tenemos visionado con lo que es del mundo, pues cómo se dice, cuáles son sus características. Pero haciendo énfasis, ¿cómo es el proceso de construcción de conocimiento según Jean Piaget? El constructivismo piagetiano considera que nosotros los humanos no accedemos a una realidad objetiva externa, sino que ésta se construye. El conocimiento es entendido como construcción, por ende no está constituyendo a una copia de una realidad, sino que se da a conocer un objeto que vaya con transformación, varios esquemas que se vaya a realizar. ¿Qué sería el proceso de construcción del conocimiento a través de una experiencia? Este básicamente consiste en establecer cuáles son los aspectos esenciales de una tarea que se vaya a realizar en este caso, que vayamos a definir las directrices que se vayan a orientar en el curso dependiendo la tarea que se quiera llegar. Nos preguntaríamos, ¿cómo se da este método? Pues a través de la experiencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el sujeto de aprendizaje, en este caso el alumno, el niño, tiene que interactuar con el aprendizaje, siempre y cuando lo esté aplicando para la vida, porque el aprendizaje es parte de la vida, como sabemos. La educación no es una preparación para la vida, sino que la vida nos enseña así. Por lo tanto, este aprendizaje se requiere por varios... siguiente diapositiva, compañera, por favor. De 4 adquisiciones importantes que encontramos, como pueden observar en la pantalla, las habilidades, las conductas, los conocimientos y los valores. Todo esto de aquí implica una adquisición de un conocimiento. ¿A qué nos preguntaríamos? ¿A qué nos va a llevar o cuál es su punto? Este es efectivamente mediante la reflexión, como un proceso que sea consciente de una construcción cognitiva por medio de la motivación. Entonces, los constructivistas creen que el nuevo conocimiento se construye sobre la base de las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes. Por lo tanto, se alienta a nosotros como educadores a tener en cuenta las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes al momento de que vayamos a diseñar cualquier tipo de actividad. Un ejemplo claro y rápido en constructivismo puede ser que nos enviemos una tarea, digamos, de historia. No solo se aprende un solo tema, sino que varios. ¿Por qué? Digamos que la tarea significa que tienen que investigarme sobre una cronología de fechas importantes. Aquí el estudiante no solamente va a saber las fechas de sucesos importantes, sino que también va a aprender qué es una cronología y cómo se hace. Entonces, la enseñanza en este enfoque constructivista, el profesor, al estar básicamente orientando el aprendizaje, no solo va a utilizar métodos expositivos, sino que también va a trabajar en el aula con un método participativo, con un simple objetivo, que tengan los estudiantes, que tengan la capacidad de pensar por sí mismos. A continuación, mi compañera Jennifer le va a hablar acerca sobre la tercera teoría del aprendizaje social. Hasta ahí estuvo bien. Hasta ahí estuvo muy bien por el equipo. Nos comparten la diapo para que todos podamos checarla. Recuerden que hoy en la plataforma, ¿cómo se llama la plataforma? No, a mí no me sale bien eso. Gracias. En el aula virtual Moodle, ¿no? Moodle. Van a tener abierto un pequeño test sobre algunas preguntas sobre estos temas. Está bastante simple. No se olviden entrar y responder. El otro equipo, ¿a quién pongo como coanfitrión? ¿A Carla? Una pregunta, de 9 a 9 es en el aula virtual. ¿Perdón? Es de 9 a 9 y media el test en el aula virtual. Sí, en el aula virtual. Y yo no sé decir cómo es la plataforma Moodle. Bueno. ¿Quién le sigue? Adelante, ¿quién sigue? Buenas noches, profesor. Emily, ¿te pongo de coanfitriona? No, es que no me toca a mí todavía. Es una pregunta con respecto a al test. Yo he intentado entrar a la plataforma, pero todavía no lo logro. En el SGA no me activan todavía en la clave, no hay como problemas, no sé. Y todavía no puedo acceder a la plataforma. Entonces, ¿cómo puedo Estamos hacer? hablando con la universidad y me imagino que vamos a ser flexibles, o sea, porque también hay alumnos que se van a integrar y todavía no tienen sus claves y
creo que van a poder hacerlo después. Creo que el Ajá. coordinador nos va a ayudar con eso. Ah, No Sí, ok. se por sientan eso me angustiados, comuníquense con el coordinador si tienen dificultades para entrar y creo que la universidad está en la disposición de abrir la plataforma en otro momento. Estoy en la misma situación, Ya, doctor. está bien. No he podido ingresar en la plataforma. Perfecto, como se comunican con el coordinador y en caso de que les preguntara, le dicen que hablaron conmigo y que yo estoy en la mejor disposición de que se abra para que ustedes puedan Listo. responder su pregunta. ¿A quién le corresponde continuar? Gracias. Sí, gracias, Emily Camila. ¿Quién sigue? Hola, buenas noches, doctor, compañeros. Somos el último grupo, pero creo que falta uno. Pero si no hay, pues Buenas, tenemos... buenas noches. No sé si es que seguimos nosotros, que es la teoría del modelo matemático. Ah, Entonces, sí, disculpe. podríamos continuar nosotros en ese sentido. Sí, sí, ¿cómo te llamas para ponerte coanfitrión? Fernando Moya, estoy Te hablando voy a buscar. ahorita. Fernando Moya, no dejes de hablar para Hola, ubicarte. hola, 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 hola. Espérame. Fernando Moya. Espérame. Hola, 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 hola. Ya te ubiqué, espérame. Ya. Ya eres coanfitrión, Fernando. Adelante, por favor. Listo, muchas Los gracias. equipos que siguen, pónganse listos porque el tiempo nos anda persiguiendo. Y a mí Les nunca me ha estoy querido perdonar compartiendo ese. pantalla. Sí, Bien. ya se ve perfectamente, Fernando. ¿Se puede ver? Sí. ¿Así también? Maximízalo si quieres, teoría de la... Exacto, ya se ve. Ya. Correcto. Nosotros vamos a exponer acerca de la teoría de la modelación matemática. A continuación, mi compañera Gema va a dar una introducción. Buenas noches, doctor Miguel. Buenas noches, compañeros y compañeras. A continuación abordaremos el tema de la teoría de la modelación matemática. La teoría de la modelación matemática en el ambiente de aprendizaje se considera una innovación, ya que esta propuesta pretende conocer los elementos cognitivos y de habilidades del pensamiento que intervienen en la construcción de un modelo matemático. Para lo cual es necesario contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es una teoría de modelación matemática o qué es una modelación matemática? Se dice que una modelación matemática es un proceso cognitivo que se tiene que llevar a cabo para llegar a la construcción del modelo matemático de un problema u objeto del área del contexto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que una actividad consiste en representar, manipular, comunicar objetos del mundo real con fórmulas y contenidos matemáticos. Es decir, se simulan procesos complejos, se generan hipótesis, se sugieren métodos de validación. Y muchos de nosotros hemos hecho esto cuando realizamos una investigación científica. Incluso también se ve en la vida real. A continuación, la siguiente. La teoría de la matemática en el contexto de las ciencias a su vez se fundamenta en tres paradigmas. La matemática es una herramienta de apoyo y materia formativa. La matemática tiene una función específica en el nivel superior y los conocimientos no son conocimientos individuales, los conocimientos son conocimientos que nacen ya integrados. El supuesto filosófico educativo de esta teoría es que el estudiante esté capacitado para hacer la transferencia del conocimiento de la matemática a las áreas que lo requieren y con ellas las competencias profesionales y también las competencias laborales se ven favorecidas. En este caso, la teoría contempla 5 fases. Siguiente, por favor. Las 5 fases son curricular, didáctica, epistemológica, formativa docente y cognitiva. La fase más importante es la fase didáctica. En esta fase se habla de una matemática en contexto. Y es a través de esta matemática en contexto donde se cambia ese paradigma de la enseñanza tradicional y se trata una enseñanza con conocimientos integrados. Conocimientos en los cuales la matemática está vinculada a todas las asignaturas que cursa el estudiante y se presentan al ritmo que el estudiante lo requiere.
En este caso, la matemática constituye y construye conocimientos integrados no fraccionados, aprendizajes significativos y además son aprendizajes duraderos y no volátiles, es decir, aprendizajes que no se van a perder a lo largo del tiempo. A continuación, mi compañera Talía. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, compañera, Sí, se la le escucha. escuchamos perfectamente. Sí, Ok, compañera. gracias. Ya, yo les voy a hablar sobre la metodología para la modelación matemática. Dentro de la metodología, esta contempla dos etapas. La primera, que es la que define los conceptos de los modelos matemáticos para su solución. La segunda incide en la determinación de los elementos cognitivos y de las habilidades del pensamiento. La modelación puede ser implementada en cualquier nivel de escolaridad, desde la primaria hasta la licenciatura. Entre ellos tenemos pasos muy importantes para realizar una metodología adecuada en los estudiantes. Entre el primer punto tenemos que la discusión del problema. En la discusión del problema tenemos que hacerlo leyendo atentamente el problema, debemos reinterpretarlo, parafrasearlo con nuestros estudiantes o uno mismo y comentarlo explicando con expresiones verbales propias para que pueda ser entendido por cada estudiante. En el paso 2 tenemos la definición de las incógnitas presentes en el modelo. Hay que incluirla en la descripción completa de las incógnitas y, si es el caso, las unidades en que se van a medir. En el paso 3 tenemos las restricciones o limitaciones del problema. Hay que tener en cuenta los constreñimientos que están afectando el problema. En el paso 4 tenemos las condiciones técnicas, que impongan condiciones a las incógnitas definidas para sus valores. Y en el paso 5 tenemos que escoger el método adecuado para resolver el sistema o el problema matemático que vamos a tener. En el paso 6 tenemos resolver el problema matemático o el sistema que vamos a elegir para poder resolver el problema. En el paso 7 tenemos la validación de la solución, verificar los valores que nos han salido de todo el problema matemático, revisarlo. Y el paso 8 tenemos la solución al modelo, explicar con las propias palabras la solución del modelo que hemos elegido. Entre las estrategias en la metodología para la modelación matemática vamos a tener unos puntos muy importantes. Entre ellos está entender muy bien la situación, el problema antes de presentarla simbólicamente, seleccionar el problema para entenderlo. Mientras sistematiza su pensamiento, trate de repetir esta metodología cada vez que vaya a plantear un modelo con sus estudiantes. Y evitar plantear o resolver o entenderlo simultáneamente o matemáticamente. Hay que tratar de utilizar nuevas metodologías con nuestros chicos, niños, lo que estemos impartiendo a nuestros estudiantes, ya que pueden haber muchas estrategias para hacer llegar a los estudiantes. Muchas gracias. Buenas noches, continuando con esta charla, vamos con el análisis de los resultados. Entonces, de acuerdo con la metodología que mencionó la compañera, debemos dar respuestas a esas interrogantes que se plantearon en un principio. Primero, debemos de concebir qué es el concepto de modelo matemático y de modelación matemática. También conocer los elementos cognitivos y habilidades del pensamiento que intervienen en la construcción de un modelo matemático. Entonces, estos elementos son aplicables a ambientes donde la matemática está presente, por ejemplo, en algún tipo de ingeniería. Yendo al concepto de modelo matemático, en la ingeniería, la matemática es un lenguaje, ¿verdad? Ya que casi todo se dice que se puede representar a través de simbología matemática. Y en ciertos casos es hasta una ventaja, ya que ese tipo de lenguaje nos permite comunicarnos con otros tipos de profesionales científicos. Bien, la matemática tiene ciertas características particulares, ya que nos permite predecir comportamientos a través de cálculos teóricos en lugar de prácticos. Por ejemplo, en la diapositiva ustedes pueden ver un esquema, ¿verdad? Que representa una caldera, donde ingresan dos corrientes de agua líquida y al final sale una corriente de agua en forma de vapor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a través de propiedades como las entalpías, temperaturas, presiones, podemos predecir y resolverlo teóricamente en lugar de físicamente dirigirnos a una caldera e intentar resolver este problema para conocer cuánto calor debe suministrarse. De esta misma forma nos permite optimizar diseños y recursos
y sobre todo nos crea un espíritu científico y crítico con una mente analítica y un poco más creativa. Entonces, un modelo matemático, como definición, es aquella relación matemática que describe objetos o problemas del área en contexto. Lo segundo, el concepto de la modelación matemática. Esto se concibe como un proceso cognitivo que se tiene que llevar a cabo para llegar a la construcción del modelo matemático de un problema u objeto, sea cual sea el área en contexto, y consta de 3 momentos. Primero, identificar qué es variable y qué es constante del problema. Esto se incluye identificando lo que varía y permanece constante a través de un problema. Como segundo paso, debemos establecer relaciones entre estas a través de los conceptos que están involucrados en el problema, ya sea de forma implícita o explícita. Y por último, debemos de validar la relación matemática que modela este problema, recordando que el modelo matemático no es único y que hay varias representaciones matemáticas que describen un mismo problema. Entonces, la forma también que nosotros resolvamos matemáticamente el modelo no es única. Esto verifica que la matemática es muy versátil, así como es consistente. Muy bien. ¿Cómo? Estuvo muy bien hasta ahí. Por favor, nos comparten la diapo al grupo para que los compañeros puedan estudiar, tener un resumen, porque ustedes lo que están compartiendo los compañeros, un resumen de cada una de las teorías, de modo que ustedes viendo las diapos, pues pueden actualizarse de manera rápida, contundente, porque están, hasta lo que he visto hasta ahora, muy bien concebidas. Nos toca con el grupo de teoría del procesamiento de la información. ¿A quién le tocó? Hola, buenas noches, doctor. Estamos nosotros, mi compañero. Yo voy a presentar. ¿Cuál es su nombre? Pablo Basurto. Pablo Basulto. Deja ver si te ubico. Basurto. Sí, estoy buscándote, Basulto. Espérame un momentito. Ya te ubiqué. ¿Te pongo de coanfitrión? Sí. ¿Puedes abrir tu cámara? No. Mi cámara, a ver. Ya te me fuiste. Por aquí estoy. Ah, ya te vi, Pablo. Espérame, Pablito. Ya eres coanfitrión, Pablo. Adelante, te escuchamos. Listo, compañero, puede empezar. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos ha tocado exponer sobre las teorías del procesamiento de la información. Está en nuestro grupo, bueno, somos mi compañero Pablo Lasurto y mi persona Braulio Sarabia. La siguiente, por favor. Ya, en las teorías del procesamiento de la información se han convertido en la principal estrategia para estudiar el desarrollo cognitivo del niño. Este modelo denominado de procesamiento sostiene que la información se procesa en diversos grados. Se considera como tal el resultado de la interrelación entre la persona y el ambiente, siendo un cambio de tipo comportamental, conductual e incluso de disposición o actitud respecto a una parte o a la totalidad de la realidad del ser humano que debe manipular símbolos y transformar la información que ingresa o la información de entrada en un producto de salida. Entonces, en esto lo que tendríamos que saber es el desarrollo cognitivo, que es el proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia. Y lo más importante que tenemos que tener claro que es la inteligencia. Entonces, mientras nosotros vamos avanzando, un ejemplo claro o básico sería los niveles de estudio que nosotros vamos teniendo. A medida que nosotros vamos avanzando de los niveles de escuela, colegio y universidad, entonces vamos adquiriendo conocimientos. Si esos conocimientos nosotros vamos profundizando más, la información se nos va a retener por más tiempo o dependiendo, si nosotros una información que no necesitamos mucho tiempo, entonces la información va a ser retenida por un corto tiempo. Y si nosotros necesitamos información que sea muy importante, entonces la información va a ser retenida por un largo tiempo. Siguiente, por favor.
Este modelo denominado de procesamiento sostiene que la información es en diversos grados. Va a depender de la profundidad. Como decía hace rato, depende de la profundidad o de lo que, en este caso, el estudiante, si es que presta atención o lo va a categorizar según el significado que el estudiante lo vaya a ir dando. Un ejemplo básico sería, por ejemplo, nosotros como docentes al momento de explicar los ejercicios, nosotros vamos haciendo paso a paso el ejercicio. Si el estudiante presta atención, se le va a hacer un poco más fácil comprender la resolución de este ejercicio. Y si el estudiante va a resolver en su casa, se pone otros ejercicios parecidos al que recibió en clase, entonces la mentalidad del estudiante va a ir en crecimiento y por ende va a retener más la información. Esta información a medida que va reteniendo, va a ir almacenándose. Y el almacenado va a ser por un largo tiempo, dependiendo de la información que el estudiante quiera ir adquiriendo. Entonces, según Robert Gagné, la información llega al sistema nervioso a través de los receptores para posteriormente procesar esa información y almacenarla en la mente hasta que necesitemos sea necesaria su información, lo que decía hace un momento. Información corresponde con alguna previa, puede pasar fácilmente a almacenarse, pero caso contrario, si no es necesaria o si no hacemos la práctica, la repetición va a ser del aprendizaje, va a ser mediante un corto tiempo. Las 4 etapas necesarias para esta teoría que serían atender, codificar, almacenar y recuperar la información. La siguiente, por favor. El sistema de procesamiento de información comienza en los estímulos que llegan al aparato cognitivo desde cualquiera de los sentidos que tenemos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, mediante todos estos estímulos que llegan a nuestro aparato cognitivo, vamos a tener el aprendizaje y por ende también la experiencia. Un ejemplo sería, si nosotros nos ponemos a escuchar una música, una canción que a nosotros nos guste, ¿qué es lo que tenemos que hacer para aprender? Tendremos que estar repite y repite. ¿Para qué? Para que esa información vaya almacenándose en nuestro cerebro. Y por ende esa información va a ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque vamos a aprender. Esa información va a quedar grabada por un largo tiempo. Y va a ser de lo contrario. Si nosotros, por ejemplo, la misma canción, escuchamos ese momento y la dejamos de escuchar, entonces la información va a ser nada más por un corto tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, la teoría de cognición basada en los niveles de procesamiento propone lo que se guarda en la memoria depende del esfuerzo mental invertido y del tipo de operaciones que se apliquen. Un ejemplo sería el procesamiento superficial. Vamos a echarle un vistazo a la información y tenemos que repetir esa información para que se nos vaya guardando en el cerebro, o la información vaya a quedarse por un largo tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que dedicar mucho esfuerzo mental. Se procesa hasta un nivel más profundo y se retiene por más tiempo, dependiendo de la información que nosotros querramos o necesitemos retener en nuestro cerebro. A continuación, mi compañero. Hola, ¿sí me escuchan? Bien, el compañero ya dijo ciertas cosas que son verdad en este modelo, ¿verdad? Entonces, nos planteamos un ejemplo, ¿verdad? Una tarea de repetición de dígitos o matemático se emplea comúnmente para estimular las capacidades de procesamiento de la información del niño. Un niño normal de 5 años dice que puede retener 4 dígitos, mientras que uno de 12 puede retener de 6 a 7 dígitos. Una pregunta, ¿a qué se debe el mejoramiento? Bien, pues podría emplearse un concepto de disciplina, de experiencia también podría ser. Que un niño de 6 a 7 años tenga más experiencia o ha visto más los números, conoce más el tema, entonces él puede retener más información. O se da el famoso recuperación de la información. Bien, aquí está la hipótesis. Dice, una hipótesis significativa que desarrolla cognitivismo construye un perfeccionamiento del software. Esto en un equipo. Un equipo más avanzado se mejora, ¿verdad? Mientras que un niño a mayor edad ha aprendido mejor. Muy bien, hasta ahí estoy. Entonces,
Compartan, por favor, la presentación con sus compañeros, de modo que la puedan mirar. Y vamos a pasar al grupo de aprendizaje no directivo. Muchas gracias, Braulio y compañero. Braulio Sarabia, muchas gracias. Muy bien. Vamos a dejar de compartir pantalla para que los compañeros que le tocó educación no directiva puedan compartirnos su experiencia. Y recuerden, estamos solicitando que compartan las presentaciones en el grupo para que todos tengamos acceso a ella, guardarla y utilizarla como documento de estudio. Buenas noches, profesor compañero Génesis. Ayúdenos compartiendo, por favor. Ya se puede observar su diapositiva. Listo. Buenas noches, compañeros, profesor. Nuestro tema es aprendizaje no directivo, pedagogía no directiva, que esta es centrada se centra en el estudiante, en tener la libertad frente al maestro. Siguiente. Es un nuevo enfoque dentro de la enseñanza. El alumno es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo se obtiene esto? Dando la confianza en el alumno y facilitando que haga lo que él quiera y sienta. Así ayudamos al crecimiento personal, o sea, tratar al alumno como una persona única. En este rol es muy importante la función del maestro, que tiene que él tener una función de ser cambiante, de ser flexible y no directiva. Dejar a un lado la pedagogía tradicional, o sea, intelectualista, directiva, autoritaria e individualista, y darle al alumno esta libertad. ¿Cómo se expresa? Primero, con el reconocimiento de la capacidad de autodeterminación del estudiante, y segundo, concepción del profesor como facilitador del aprendizaje. ¿Y cuál es esta facilitación del aprendizaje? Con autenticidad, apreciación o aceptación y comprensión empática. Y hay algunas herramientas que se utilizan, como es la flexibilidad, que le da seguridad y responsabilidad al estudiante en una atmósfera de libertad, la vinculación con la comunidad, investigación, enseñanza, tutor-estudiante, los grupos de encuentro y autoevaluación. Y a continuación, mi compañera. Gracias. Hola, disculpen que no sé qué le pasó a mi computadora, pero se me apagó de un solo. Y tuve que conectarme ahorita del teléfono. Sí, adelante, del teléfono. Te escuchamos. No sé si se puede lograr observar la diapositiva porque le estoy intentando pasar por el celular. Lo siento, no sé qué pasó.
Puedes intentar compartir la diapositiva para que otro compañero la transmita, compartir la pantalla. No sé si mis compañeros la tienen abierta y la pueden compartir, por favor. Los integrantes de mi grupo. Yo tenía inconveniente, por eso le pedí que la compartas, Jens. Igual te pongo de coanfitrión. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Puedes compartirlo en el grupo y yo la comparto, si quieres. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué están haciendo? Quedan 5 minutos. No es... Ah, es que estás en el teléfono, no te puedo poner de coanfitrión porque no resuelves mucho con el teléfono. Bueno, vamos a hacer esto. No se angustien. Comparte las diapositivas en el grupo para que los compañeros la estudien y vamos a cerrar aquí ahora. De todos modos, lo que sí quiero es que ustedes le pasen la vista a las diapositivas antes de entrar a su examen para que vayan preparados. No se estresen porque eso está bastante simple lo que van a hacer. Bueno, por esta semana a mí me parece que bueno, yo sentí, en lo personal, me sentí muy bien con ustedes. Sentí que se desarrollaron bien los temas. Ustedes díganme, que también necesito saber cómo ustedes, porque yo además de que soy de otro país, trabajo en otro país. Es la primera vez que yo soy invitado a trabajar en su tierra, en su patria, ¿no? Y entonces, evidentemente, eso hace que yo haya, tal vez hay un conflicto de tipo cultural, ¿no? Que no embone yo con el estilo que ustedes tienen acostumbrado. Entonces, por eso sí les pido que cuando haya alguna dificultad, cuando tengan algún tipo de percepción, sin problema me la comuniquen. Yo trataré de ajustar mi docencia pues, a esas condiciones y a esas demandas que ustedes, por supuesto, tienen todo el derecho a hacer sobre lo que estamos trabajando. Para la semana que viene, nosotros tenemos en el programa la intención de trabajar la multidisciplinariedad en la educación superior. Bueno, ustedes me dirán, porque igual podemos tomar el lunes, el martes, ¿no? Es el martes que tenemos el encuentro, y ahondar un poquito más en los temas estos de las teorías del aprendizaje. Yo no quisiera apurarlos, ¿no? No quisiera yo ir dejando baches que después le vayan a crear a ustedes algún tipo de dificultad con respecto al aprendizaje. Porque lo que tenemos pensado es trabajar la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad, y yo lo que voy a pedirles es que en fin de semana ustedes se den un tiempo para echarle un vistazo qué significa la interdisciplinaridad, qué es la multidisciplinariedad, qué es la disciplinariedad, cómo surgió este modelo disciplinar. Un modelo disciplinar en el que todos estamos totalmente habituados, ¿no? Pues yo soy licenciado en física, astronomía, imparto estas materias, estoy acostumbrado a estar en una disciplina, pero realmente es lo natural que trabajemos por disciplina, o eso vino evolucionando. ¿Existe algún modo diferente de acercarnos al conocimiento que no sea exactamente por disciplina? Yo creo que es algo que ya ustedes pueden ir pensando, porque ya hoy incluso sabemos que las ciencias ya están en un proceso de interrelación tan profunda que ya se habla de biofísica, ¿no? Y que hay que entender el cuerpo desde la biofísica, se habla de bioquímica,
porque ya hay procesos que desde la biología pura no se entienden y desde la química pura no se entiende y hay que meter la bioquímica, ¿no? Y hoy mismo con las teorías de aprendizaje estamos discutiendo las condiciones históricas que tienen las personas y el aprendizaje, que es un proceso psicológico. Y los psicólogos se ocupan generalmente de la persona y los sociólogos se ocupan de la sociedad. Y en algún momento tendremos que hablar de la sociopsicología, ¿no? Y empezar a cruzar estas ciencias y darnos cuenta que las personas no evolucionan independientemente de la sociedad. Que tenemos un especialista por allá estudiando la sociología y otro estudiando por acá la psicología. Y realmente hemos dividido algo que no debía ser dividido, ¿no? Porque entender a alguien es entenderlo psicosocialmente. Ahí se los dejo como tarea para que reflexionemos y sigamos profundizando. Psicosocialmente, porque además, si no estudias a tu pareja psicosocialmente, te vas a quedar solo con la psicología, al final te vas a encontrar una sorpresa, ¿no? Porque es importante saber cómo se lleva con sus padres, cómo se lleva con sus hermanos, qué tipo de amigos tiene, en el plano social, cómo se comporta, cómo reacciona, qué le gusta hacer, ¿no? Porque si te encuentras con una muchacha y te enamoras, la muchacha que le encanta el reggaetón y le fascina estar en las tiendas porque se relaja estando en las tiendas, te vas a comprar un problema, realmente porque en el plano social se está manifestando procesos psicológicos. Y eso que yo estoy contando aquí de la sociología y la psicología pasa con toda la ciencia. Ya estamos en un momento del desarrollo de la humanidad donde el desarrollo científico hace que la disciplinaridad sea insuficiente para abordar los grandes problemas que el ser humano tiene que abordar. Y a partir de ahí entonces nos moveremos a esta, digamos, visión interdisciplinar. Sin embargo, se los dejo ahí como elemento para que vayan profundizando, porque la semana que viene, según me están comentando aquí en el programa que estoy checando, vamos a continuar trabajando las teorías de aprendizaje, vamos a profundizar un poco más. Me dio muchísimo gusto conocerlos, me dio muchísimo gusto estar aquí. Esto para mí es una experiencia nueva. Ustedes son la posibilidad de yo conocer a otros seres humanos y eso para mí siempre es algo positivo y grandioso. Les mando un abrazo sin COVID desde México, desde Oaxaca. Un abrazo cubano a todos y a todos. Descansen, pasen un excelente fin de semana. Braulio está pidiendo la palabra. Braulio Sarabia, dime. Doctor, una consultita. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros los docentes que aún no contamos con las claves y eso para ingresar al aula virtual para poder responder las preguntas? Y usted le preguntó. A ver. Ustedes tienen un coordinador de maestría que los está coordinando ustedes y nos está coordinando a nosotros. Yo estoy entrando por primera vez en esta hermosa experiencia con ustedes. Y también estoy caminando pasito a pasito. Porque hoy fui a entrar y no pude, mi clave no funcionó. Pero estoy viendo a ver, comunicándome con el coordinador que me diga, oye, ¿cómo le hago? Vamos, no puedo entrar. Entonces, el consejo que yo les doy es, si ustedes tienen alguna dificultad para entrar en el aula, si usted tiene algún problemilla para entrar en el aula, por favor, comuníquense con el coordinador. Es que hay mucha Y relevancia. si hubiese algún problema de que ustedes no entraron, que ya somos cierta cuantos evaluación, aquí, pero desde que vino ella y fue les la pendeja. preguntaran a ustedes, yo estoy en total acuerdo Yo tengo de que apagado. puedan abrir la plataforma en otro momento para que ustedes puedan hacer su evaluación. No tengo Ya, ningún por problema. favor, muy amable. Pero Gracias. comprendan que hay problemas que resuelven su coordinador y yo no tengo ningún modo de poder resolverlo. Les voy a pedir, por profesor, favor, a todos estimados los colegas, equipos. hablamos con el coordinador, el profesor ahorita no puede, entonces por favor vamos a trabajar con el coordinador, porque recuerden que el profesor no es de acá de Ecuador y le es mucho más difícil. Eso sí depende del coordinador que nos pueda ayudar para nosotros entrar a la plataforma, colegas, por favor. Ahora vamos a hacer algo. Mantengan los equipos que están trabajando con las diapos, profundicen en el tema que trabajaron hasta hoy. Sí. Y la semana que viene, el lunes, continuamos con las exposiciones, pero ahora con más profundidad y con más tiempo. Yo les prometo que no voy a hacer ninguna intervención para no robarles la hora. Y las 2 horas las dedicaríamos a meternos otra zambullida en las teorías de aprendizaje, dudas, análisis. Y nos quedamos en los equipos para no crearles a ustedes una situación, sino vamos a profundizar y continuamos con eso. Dime, Tatiana Delgado, dime. Mi estimado, solo una preguntita más. Bueno, y antes de la pregunta, decirle también que ha sido para nosotros o para mí, ha sido una experiencia muy agradable recibir clases con uno de los mejores. Agradecerle que de la misma manera
para usted es algo nuevo, para mí también lo es. Bueno, y mi preguntita es, mi querido doctor, si vamos a seguir trabajando con su link o con el que nos pase el coordinador. Eso lo voy a... Déjame dejar de grabar porque estoy grabando nosotros mismos aquí, espera.